Gracias a la Sociedad Colombiana de Matemáticas por invitarme a tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Mi visión del problema es fundamentalmente desde el punto de vista de toma de decisiones, sobre todo el problema de la pandemia. Y la he llamado pues impacto socioeconómico del modelamiento de alta complejidad en la pandemia del coronavirus. Entonces, lo primero que tenemos es que vamos a aclarar la razón de por qué interesarse en todo esto es la magnitud del impacto, ¿sí? Y vamos a comenzar por ubicar bien, por lo menos el marco de referencia que vamos a utilizar como alta complejidad matemática. Entonces, este es un slide sacado de alguna presentación de IBM y en general de las presentaciones que vienen por el lado de analítica, todo lo que viene de analítica avanzada y todo, y originalmente pues ubican la analítica como descriptiva, predictiva y prescriptiva. Y pues yo pondría que los modelos descriptivos son de muy baja complejidad matemática, prácticamente cero, es consultar bases de datos. La complejidad mediana está mucho con lo predictivo, que también hay cosas muy complejas, y que lo que más me interesa a mí es comparar dos alternativas acá de lo que es simulación y lo que es optimización. Y lo que yo voy a llamar acá en esta charla alta complejidad matemática es optimización. Y cuando hablamos de alta complejidad matemática, estamos hablando de poder hablar de resolver problemas con millones de variables, millones de restricciones, en paralelo, teniendo en cuenta la incertidumbre y todo esto, es lo que pone acá los señores de IBM como lo mejor de la especie y lo que más grado de complejidad me da para manejar. Y estamos hablando específicamente de toma de decisiones. Para medir el impacto, que es lo primero que es lo que voy a hacer fundamentalmente, he tomado como referencia un paper que está totalmente en boga acá en muchos gobiernos y en Colombia esto es un referente, es el paper básicamente del Imperial College del 16 de marzo, pues esa es la versión que yo tomé. Y en ese paper, pues el Imperial College, el grupo de trabajo, que son más de 40 investigadores, pues están trabajando, presentan un análisis de todo lo que implica el impacto de las medidas no farmacéuticas para controlar la pandemia. Y entonces lo que tenemos pues fundamentalmente es que cuando hablamos de políticas de control, pues hablamos de políticas que determinan el ente gobernante, que pueden tener muchas variaciones, que son fuente de creatividad inicialmente, que en el comienzo hace mucho tiempo no había mucha fuente de creatividad. Y entonces podemos tener como la política de aislar a la gente que tiene síntomas en casa, la política que nombramos, por ejemplo, en una charla previa que hicieron los chinos, que el que tuviera síntomas se lo llevaban de una vez para la clínica, aislamiento voluntario de los obligados de las personas de 70 años, esto lo aplicamos por 3 o 4 días en Colombia, después vino el distanciamiento total, la cuarentena total y medidas de mitigación, básicamente como cerrar colegios, universidades en general donde haya aglomeraciones. Lo que tiene el modelo y lo que se describe en ese paper, pues es un modelo de simulación, primero que todo, que tiene el Imperial College que está utilizando para analizar lo que puede pasar y para analizar pues tener respuestas a diferentes políticas de control de cómo se cambia la curva. Para todos, pues la gente que trabaja en el modelamiento de la epidemia es claro que la curva pues tiene una integral fija, es como que si la medimos en términos de 0 a 1 en el tiempo, pues esto es equivalente a una función de distribución de probabilidad y de que si yo aplano el pico, alargo el tiempo. Eso está claro, eso es bajo las hipótesis que se hace el modelamiento. Entonces, no recuerdo en este momento qué tipo de modelo epidemiológico utilizan. Creo que es un CEIR, si no estoy mal, pero acá ellos pues presentan los diferentes casos de hacer análisis de diferentes alternativas para luego poder tratar de definir qué es lo mejor. Y miremos acá en esta gráfica, pues en la gráfica verde tenemos lo que es, ellos analizan como lo que es el cierre total. Sí, cuando yo hago el cierre total, pues obviamente disminuyo el factor de difusión en ese momento, de hecho el real, y entonces va a comenzar a disminuir la pandemia, en algún momento tengo que dejar de cerrar y cuando dejo de cerrar al poco tiempo va a volver a brotar bajo la hipótesis de que tenemos curvas que tienen
que todos nos vamos a infectar en algún momento en el tiempo. Por lo tanto, algo que debería ser claro para toda la sociedad es que, mire, a usted lo está persiguiendo el coronavirus y corra porque lo va a encontrar. Entre más tarde lo encuentre, pues a lo mejor ya existen antivirales y vacunas y yo me puedo proteger. Pero acá dentro de los números, y estos son casos reales para Gran Bretaña, según el reporte del Imperial College, pues vemos que el rebrote que tiene menor tiempo, pero tiene mayor pico que no hacer nada. Eso es lo que tenemos ahí, básicamente. Entonces yo tomé como referencia esta tabla, que voy a explicar, que es la tabla número 4 del informe, para concluir lo que voy a concluir y tratar de analizar y de ahí mismo, de un paper que es bien conocido, lo que yo estoy llamando alta complejidad y cómo estoy tratando de medir su impacto. Entonces, lo primero que ellos hacen es no hacer nada, esa es la primera política. La segunda política es una política de muy baja complejidad, y simplemente podríamos llamar la práctica tradicional, y es de tan baja complejidad que fue lo que hicieron hace 100 años, ¿cierto? Hace 100 años, en 1919, pues decidieron que la gente se tiene que ir para la casa, y es por esto muy fácil desde el punto de vista matemático de implementar. Puede ser muy complejo desde el punto de vista político, gobierno, logístico y todo eso, pero la matemática es muy sencilla. Podríamos hablar de los modelos de mediana complejidad, que ellos tratan de determinar la mezcla entre políticas de mitigación y aislamientos, y políticas de alta complejidad que se pueden resolver con modelos de simulación, porque son dos alternativas los que están mirando, y políticas de alta complejidad es cuando ellos tratan, y ese es el objetivo final, es de utilizar lo que es una mezcla de políticas para determinar lo mejor. Aquí es cuando comenzamos a hablar de que la única forma de resolver una verdadera mezcla de políticas, dado que tenemos una cantidad, ¿sí?, grande, y es de creatividad, ya lo hemos visto con nuestros alcaldes, de creatividad del alcalde, lo que él cree que debe hacer, pues las políticas de control del gobierno pueden ser muchas. Y entonces la única forma de evaluarlas todas es un modelo de optimización, no hay otra forma. Eso es como tratar de resolver un sudoku de 25 por 25. Eso no lo resuelve sin un computador, no hay otra forma. Simplemente el humano no lo puede enfrentar. Entonces, esto ha sido el símil, y ellos lo resuelven para 4 mezclas de políticas, que todavía es un modelo de baja complejidad, pero que tiene más mezcla de políticas que los anteriores, y lo vemos. Y que para este mismo caso, al ser un modelo de simulación, lo único que está estableciendo es una cota superior del mínimo que yo podría conseguir con modelo de optimización. Y como vemos, pues acá están los resultados. Ellos miden 3 variables: las muertes totales, el pico de camas, que está muy correlacionado con las muertes, y la proporción del tiempo libre, del tiempo de confinamiento, básicamente. Como era de esperarse, pues el modelo verde, el modelo del extremo, el que tiene más políticas, tiene que dar lo mejor porque incluye las anteriores políticas. Entonces no tiene por qué dar el análisis, no podría ser que este tuviera menos que este, eso es coherente. Aquí tenemos el modelo más simple, el de 0 complejidad, y las relaciones vemos que no son así como tan pequeñas, ¿cierto? Esto es casi de 1 a 10, de 1 a 9. Y es totalmente coherente. La 0 complejidad pues da el mayor número de muertos, la mediana complejidad da un número intermedio, y la baja complejidad y la alta complejidad pues da el menor número de muertes. Pero paradójicamente también la alta complejidad da el mayor tiempo libre en promedio, la baja complejidad da el mayor tiempo confinado, ¿sí? Y la mediana pues va a dar siempre un punto intermedio. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar acá, pues esto es más o menos un cuadro de resumen. Ellos hicieron acá 20 experimentos, si no estoy mal, en los cuales combinan 4 tasas de difusión con la velocidad con la cual yo meto la política. Sí, todo es coherente, pues entre más rápido mete la política, puede evitar más muertes, no siempre. ¿Sí? Esto no es lineal, no es tan sencillo. Los modelos como el que se describía en la parte anterior, pues esos modelos, cuando son complejos, son bastante complicados de simular y de ver cuáles son los efectos, las verdades ocultas que tienen todos esos modelos. Pero podemos ver que el número de muertes
puede exceder sobre el mínimo, en este caso de la política fácil, en 57.000 muertos con respecto al óptimo matemático, ¿sí? Y utilizar 607.000 camas más con respecto al óptimo matemático. Y en tiempo también 268% más de tiempo confinado que con respecto al modelo matemático. Esas son las gráficas con las cuales podemos mirar, pues las magnitudes son realmente, entre comillas, desproporcionadas, no es un poquito. O sea, las políticas de simulación y optimización pueden competir y podrían decirse que, pues mire, ya se acercan, están en el mismo rango, pero la otra política, la que estamos viviendo, de que yo paro a todo el mundo y que vendo esa idea, pues definitivamente no es la menor. Si miramos los análisis de casos donde cuánto fue la cantidad de muertos en proporción, que hubo mayor la relación entre los muertos de las diferentes políticas con respecto a la mejor, digamos a encontrar que hay casos de 9.7, o sea que pueden haber casos de 1 a 10. Y en una política de gobierno y en una política de control en el cual la vida vale infinito, pues entonces podríamos decir que tomar las decisiones con modelos de baja complejidad cuestan a la sociedad 57.000 veces más costo humano, llamémoslo costo humano, que no estamos hablando de economía ni nada por el estilo, pero que adicionalmente la alta complejidad pues, minimiza el número de muertes, minimiza el tiempo de confinamiento y por ende va a generar menos impacto económico, que es lo que ya comenzamos a entender. Creo que afortunadamente lo que me alegra a mí de todo esto es que pues, ya el gobierno comenzó a entender y los gobiernos van a entender, mire, eso que se les ocurrió, pues mire, es bastante cuestionable, por lo menos en mi punto de vista. Lo que dice finalmente en el artículo del Imperial College es, si es verdad, ellos no lo llaman supresión inteligente, lo llaman supresión intermitente, como que es lo que es lo que esa política que acá estamos llamando SMART, que es una bonita palabra. Entonces, pues el mayor problema es ponerle el cascabel al gato. ¿Quién le pone los números? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es en la realidad eso? Yo voy a hacer eso intermitente. Los israelíes dicen que tengamos semanas de trabajo de 2 días, pero son 2 días todo el mundo, 2 días las industrias del acero y 2 días los hospitales y 2 días las bibliotecas. ¿Cómo es eso que lo voy a repartir? 2 días, ya ahí tengo N mil de combinaciones. Entonces el problema es un problema realmente complicado. Y eso es lo que nos llevó a nosotros a decidir implementar a toda marcha que un sistema de soporte de decisiones con la visión que nosotros, que yo he venido llamando Mathematical Programming 4.0. Y es, mire, también miremos qué es lo que ha cambiado en el mundo de la programación matemática. Yo hago un símil por ahora con inteligencia artificial y es que pues, las redes neuronales artificiales existen desde hace unos 70 años y ahí están parqueadas la inteligencia artificial, volvemos a recurrir a eso. Pero el siguiente nivel humano y realmente lo que hace que funcione bien el humano no son las redes, no es una red de neuronas, no es la red de neuronas que maneja la mano derecha y por otro lado anda la del pie izquierdo y entonces no. Es una red de neuronas que cubren todas las funciones que se tienen y un sitio de almacenamiento en el cual se almacena toda la información que se va acumulando de ese ser a lo largo del tiempo. Y si hacemos el símil con las universidades, con las pandemias, o hacemos el símil con el sector petrolero, o con cualquier sector, con cualquier ciudad, pues yo debería tener, ¿cómo es eso? Pues es un grupo de neuronas, llamémoslo por ahora un modelo matemático, porque están conectadas todas, entre ellas todos los elementos, que tienen que hablar a través de un sistema integrado. Hay que pensarse así, esto es algo que no se piensa en este momento, que no es lo que se enseña en la universidad. En la universidad seguimos pensando en que hay un modelo y por allá hay otro modelo y por allá otro modelo, sino que, mire, los modelos tienen que hablar entre ellos porque es que el problema es holístico. No tenemos un problema de la mano derecha y otro el del pie izquierdo. Entonces, acá nosotros hemos concebido el sistema de solución como varios modelos que voy a explicar muy rápidamente: el modelo de la epidemia, el modelo logístico y el modelo socioeconómico y el modelo de control y vigilancia, básicamente. O sea, son 4 áreas por ahora que hemos mirado que deberían tener la parte de cada... Jesús, qué pena.
No, es que tuve un problema, no pude desmutearme. Te pido el favor, 30 segundos para concluir. Bueno, entonces, pues básicamente lo que hemos montado es un sistema, acá está explicado los diferentes modelos. Esto ya se montó para las personas que estén interesadas. Se montó, creemos que es lo que maneja la mayor cantidad de vidas, realmente. La importancia de esto es que estamos hablando de 57.000 muertos en el caso del Imperial College. Lo hemos hecho con nuestros robots. Producimos robots que escriben los algoritmos. Eso nos facilitó hacerlo en 3 semanas. Y producir un producto que estamos dispuestos a compartir con las compañías, con las empresas y con el gobierno y con las universidades que quieran seguir investigando en eso. Estamos investigando y ya tenemos un grupo internacional de personas vinculadas a todo lo que estamos haciendo, y lo que se produce es un hipotálamo, que es en lo que estamos trabajando. Y para cerrar, pues simplemente yo me recuerdo que en estadística resolvemos el problema, el error tipo 1 es algo así como aceptar la hipótesis que es falsa y rechazar la que puede ser verdadera el tipo 2, pero el tipo 3 es a lo mejor resolver el problema que no es. Y el problema que no es que el verdadero virus que tenemos detrás es el hambre. Muchas gracias.